buenas tardes a todas las personas que se unen en estos momentos a un nuevo en vivo de Uno de cada estantería. Hoy los saludamos un poquitico más temprano por pues cuestiones laborales, estudiantiles. Ya todo volvió a la normalidad en términos de trabajo, entonces eh, hay que hacer algunos ajustes, pero pues aquí seguimos con nuestras lecturas diarias. Saludamos a las personas que nos ven en el envío y también a las personas que nos ven a través de los videos de YouTube. Y también saludamos a nuestra directora, nuestra creadora y fundadora de este espacio literario, Kathleen Arenas. ¿Cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Un saludo para ti, para todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de Twitch en vivo y a quienes nos verán a través de las repeticiones en YouTube. Sí, hoy cambiamos un poquito de horario, por eso digamos que no nos comprometemos con un horario fijo, porque sí, ya llegan las responsabilidades y todo, pero este espacio pues es importante para nosotros y por eso pues lo vamos a ir acomodando pues a medida que vaya pasando el tiempo para que no se pierdan nuestros envíos, pues se pueden suscribir, pueden seguirnos en el canal de Twitch y ahí mismo el sistema les avisa cuando estemos en vivo y si definitivamente no nos pueden ver, pues ahí estamos en YouTube para que no se pierdan estas lecturas. Hoy Iván te toca a ti, ¿no? Entonces, cuéntame qué vamos a leer hoy. Así es, hoy traemos una lectura que es una historia un poco corta, Okay. pero creo que para estos momentos en los que hay mucha gente que está volviendo al trabajo después de vacaciones, algunos volviendo a estudiar, también después del periodo de vacaciones, les puede servir de inspiración tal vez. Es una historia de un libro que ya leímos, ya habíamos leído una historia de este libro, que es La noche en la que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Posteguillo. Okay. Para las personas que no estuvieron en esa lectura, les recuerdo que estos libros, Posteguillo tiene tres de estos libros lo que tienen son pequeñas historias de autores o de obras de la literatura muy famosas y son historias con respecto pues a estos personajes, a cómo se escribieron o cómo era la vida de estos grandes autores que hoy en día pues los conocemos por sus obras, pero tal vez no conocemos mucho de su historia o mucho de su vida. Y la Ujú. particularidad de Posteguillo es que lo hace, o los relatos que él pone en estos libros son con un tinte novelesco, no es la típica biografía en la que nos cuentan una historia pues cronológicamente de cómo creció, cómo vivió la persona o cómo se gestó la obra de la que nos están hablando, sino que Posteguillo pues le mete un toque novelesco, nos mete un poco en el ambiente que tal vez estaba viviendo este personaje en ese momento para hacer la lectura mucho más amena. Entonces, esa es lo que vamos a leer hoy. La historia se llama 26 días y es una historia con la que de pronto pueden resonar muchas personas que tal vez sufren de ese gran mal que sufrimos hoy en día muchas personas, y es ese mal de la procrastinación. Entonces, uh, espero que la encuentren atractiva, espero que les guste. Y no les voy a decir de quién es el personaje del que están hablando aquí para que se sorprendan un poco, pero la historia pues tiene un poco que ver con eso. Bueno, de hecho el mismo título nos dice un poco hacia dónde vamos. Entonces, sin más preámbulos, aquí está 26 días del libro La noche en que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Posteguillo. Ok. Y dice así: lo importante de una novela no es la velocidad con la que fue escrita, sin duda, sino su calidad, es decir, que nos conmueva, que nos entretenga o, si es posible, que consiga ambas cosas a la vez. Pero hay ocasiones en las que la velocidad se convierte en la clave de la redacción de una novela.
y solo un genio es capaz de salir bien parado de semejante locura. En noviembre de 1866, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky caminaba cabizbajo por una de las grandes avenidas de San Petersburgo. Acababa de perder a su mujer y su viejo vicio, el juego, se había apoderado una vez más de su vida. Dostoyevsky era un ludópata compulsivo. Había periodos en su vida en que podía controlar aquel terrible hábito, pero la depresión de la muerte de su esposa le había hecho débil. Las deudas eran brutales y sus acreedores llamaban a su puerta a diario. Paradójicamente, en lo literario las cosas iban bien. Seguía publicando capítulos de Crimen y Castigo en la revista El Mensajero Ruso, pero la falta de dinero era tal que Dostoyevsky optó por una solución desesperada. El editor Stlovsky le recibió con una sonrisa de dientes escasos que se amplió hasta límites insospechados cuando Dostoyevsky estampó su firma en aquel maquiavélico contrato. A cambio de una nueva novela, recibiría 3.000 rublos que él ni siquiera tocaría para que fueran directamente a sus acreedores. Esa era la única forma de que no se los gastara en la ruleta. Hasta ahí, todo bien. La sonrisa de Stlovsky tenía que ver con lo que ocurriría si no podía cumplir el plazo pactado. Primero, una multa que se añadiría a sus deudas. Y si pasados unos días más no tenía aquella nueva novela, Dostoyevsky perdería todos los derechos sobre sus obras anteriores, es decir, los derechos sobre Pobres Gentes de 1846, El Doble de 1846, Noches Blancas de 1848, Nietchoka Nezdnova de 1849, Stepanchikovo y sus habitantes de 1849, Humillados y Ofendidos de 1861, Un episodio vergonzoso de 1862, Recuerdos de la Casa de los Muertos de 1862 y Memorias del Subsuelo de 1864. Era una pérdida terrible. Dostoyevsky tenía claro que Stlovsky estaba convencido de que nunca podría entregar la nueva novela a tiempo, pues el plazo marcado era de 26 días. Dostoyevsky, no obstante, no se rindió y nada más llegar a su casa se frotó las manos para calentarse y empezar a escribir. Había empeñado su abrigo la semana anterior y apenas tenía leña para la estufa. Todo parecía encaminado al fracaso más absoluto. Además, tenía que seguir enviando más capítulos de Crimen y Castigo y al mensajero ruso. Pero no, Dostoyevsky no se arredró. Había superado 5 años en un campo de Siberia. Había sido la condena por tener ideas propias, por pensar. Pero si había podido con eso, podía con todo. Trazó un plan. Por las mañanas escribiría los últimos capítulos de Crimen y Castigo y por las tardes se dedicaría a la nueva novela. Podía hacerse. Podía hacerlo. Al principio todo iba bien. Su privilegiada mente, dotada como ninguna para la narrativa, elucubraba bien las frases, los diálogos, las descripciones, saltando con habilidad y sin confusiones de una novela a otra. Pero a los 3 días se dio cuenta de que no podría cumplir el plazo. Su mente iba más rápido que sus manos. Tenía el final de Crimen y Castigo tan claro en su cabeza como todo el desarrollo de la nueva novela que escribía por las tardes y que había titulado El Jugador, una obra sobre un ludópata igual que él. En su momento le había parecido una justa penitencia escribir sobre su debilidad, pero ahora no se trataba del contenido. La cuestión era que debía entregar los textos escritos en pocos días y no podía. Sus manos eran torpes y con frecuencia ateridas por el frío. Escribían con una lentitud insoportable. La desesperación se apoderó de él. Dostoyevsky recurrió entonces a los amigos, pero no les pidió más dinero, nadie se lo habría prestado ya. Sus ruegos tenían otro objetivo y sorprendentemente pronto tuvieron éxito. De forma que a los 2 días llamaron a la puerta. Dostoyevsky la abrió y recibió a aquella joven mujer. «Soy Ana Grigorievna Snitkina»,
dijo la muchacha mirando algo nerviosa al entorno destartalado, lleno de libros y polvo que rodeaba al escritor. La taquígrafa, completó la joven, aún sin atreverse a entrar en aquella casa. Y como fuera que Dostoyevsky no decía nada, la muchacha preguntó: «Usted quería una taquígrafa, ¿verdad?» «Sí, perfecto. Eso es», respondió Dostoyevsky, y se hizo a un lado para invitar a la muchacha a adentrarse en su mundo. Ana dudó. «Ten cuidado», le habían dicho. «Es un genio, pero está maldito». Pero la mirada que Ana encontró en aquel hombre era la de alguien desamparado, no maldito. Eso le pareció entonces. Ana Grigorievna dio unos pasos adelante y la puerta se cerró. Apenas salían de la casa. Dostoyevsky dictaba Crimen y Castigo por las mañanas y El Jugador por las tardes, y no paraba de hablar y hablar. Ana Grigorievna estaba completamente cegada por la admiración. Aquel hombre no escribía, sino que recitaba las frases como si fuera una historia que ya estuviera escrita en su cabeza. Era impresionante, demoledor. Sin embargo, el escritor tenía momentos de duda. «No sé si está quedando bien, si se entiende», dijo una tarde tras dictar durante varias horas unos pensamientos de Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, en donde se le describía completamente consumido por los remordimientos. «Sí se entiende», se atrevió a decir Ana Grigorievna, «pero da mucha pena». Dostoyevsky la miró. «La vida, a veces, da mucha pena», comentó el escritor, y se quedó observando el contorno de facciones suaves de la joven taquígrafa de 20 años. «A veces no», añadió el escritor, y Ana Grigorievna bajó la mirada, pero no pudo evitar sonrojarse. Siguieron trabajando. A los 26 días exactos, Dostoyevsky fue al encuentro del editor Stelovsky, pero éste le rehuyó durante toda la mañana, inventando todo tipo de excusas, reuniones y visitas inexistentes. Dostoyevsky salió entonces de las oficinas de su editor y acudió a paso rápido a una comisaría, donde presentó el fruto de sus interminables jornadas de trabajo y obtuvo el acuse de recibo necesario para dejar constancia de que había cumplido el plazo de aquel contrato endemoniado. Luego regresó a casa y le pidió a Ana que se casara con él. La joven aceptó sin dudarlo. Con el dinero que Stelovsky tuvo que pagar, Dostoyevsky saldó sus deudas, y como fuera que las dos nuevas novelas se vendían bien, aún tuvo dinero extra para llevarse a Ana por Europa. Pero el viejo vicio regresó. La pareja pernoctó en Baden-Baden y Dostoyevsky fue al casino. Solo un momento», dijo el escritor. Al principio apostó al rojo o negro, al par o impar. Luego sintió que tenía una intuición y apostó a un número, luego a otro y a otro. Él mismo se explicaba, se intentaba justificar ante su joven esposa en una emotiva carta. «Perdía la tranquilidad, destrozaba mis nervios y comenzaba a arriesgar. Me enojaba, apostaba todo ya sin ningún cálculo y perdía, porque quien juega sin calcular al azar es un demente. Ángel mío, te repito que no te reprocho nada, que te amo aún más por extrañarme de esa manera. Pero escucha, querida, por ejemplo, lo que me pasó ayer. Después de haberte enviado la carta en donde te pedía que me mandaras dinero, fui a la sala de juegos. Me quedaban en el bolsillo únicamente 20 florines para algún imprevisto y arriesgué 10. Hice esfuerzos sobrehumanos para permanecer tranquilo y poder calcular durante una hora completa, y todo terminó en que gané 300 florines. Estaba tan feliz que sentí unas ganas irreprimibles de ponerle fin hoy mismo a todo esto. Quise ganar aunque fuera 2 veces más de lo ganado e irme de aquí, y entonces, sin detenerme siquiera a pensarlo, sin descansar un segundo, me lancé hacia la ruleta y comencé a apostar mi oro, y todo lo perdí, hasta el último kopek. Ana Grigorievna le abandonaba en momentos de desesperación. «No te recrimino, me maldigo», decía Dostoyevsky en sus cartas, y ella volvía. A su ludopatía compulsiva debemos que Dostoyevsky escribiera, una tras otra, una larga serie de obras maestras de la literatura universal. La maldición que perseguía a un hombre supuso, sin embargo, la bendición literaria para millones de lectores.
La vida es, cuando menos, contradictoria. ¿Qué te parece esta historia? Oh, por Dios, no, pues justo cuando crees que va a tener un final feliz, pues no. O bueno, no el final que uno creía, ¿no? La historia no se detiene donde ya terminó de escribir su novela y sencillamente lo disfrutó, sino que, bueno, sí, digamos que como la vida misma, pues también tuvo que sufrir pues ese impasse, pero sí, como lo dice Posteguillo, pues también a eso le debemos el aporte de Dostoyevsky a la literatura, ¿no? ¿Has leído algo de él? En completo no, he leído cositas muy sueltas, pero no he leído ninguna novela completa. Ok, no, pues fuerte, bastante fuerte y creo que digamos que lo que hablábamos el primer día que leíamos este libro, pues enriquece mucho saber el contexto en el que fueron escritas estas obras, ¿no? Ya creería que pues uno ya tiene más información, de hecho estaba revisando pues ahí tanto de esta historia, de cómo se escribió, tanto y como de la novela también, pues hay múltiples versiones de cine eh, para pues ilustrando de pronto esta situación. Entonces sí, claro, me parece enriquecedor, aunque triste. Sí, total, a mí, la verdad yo me acuerdo mucho de esta historia. Creo que es una de las que más recuerdo junto con la que leímos la vez anterior de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, de cómo se Uh -huh. escribió. Porque me acuerdo mucho que por las épocas por las que yo compré este libro, por las que llegó a mis manos, eran las épocas en las que nosotros dos íbamos a las bibliotecas y tú a veces me hablabas pues de Dostoyevsky y veíamos sus libros y decíamos que eran tremendamente grandes, son libros muy voluminosos. Crimen y Castigo es una Biblia completa y cuando O yo dos. leí, A ver. sí, sí, y cuando yo leí esa historia me parecía realmente increíble que hubiera hecho eso, escribir dos cosas al mismo tiempo, dos cosas tan grandes y sí, me parecía que la genialidad de Dostoyevsky va mucho más allá de que sus historias sean, como decía Posteguillo, de que las escriba rápido, que las escriba de una cierta manera, sino que haya hecho algo tan impresionante y que le hayan salido cosas tan buenas. Entonces, eso era como lo que más me impresionaba, así como el primerazo de esa historia. Uh -huh. Y también el final, o la manera en la que Posteguillo la relata hacia el final, también pues me causaba como muchas emociones encontradas porque muchas historias de este tipo de escritores, pues como veíamos en el caso de Jane Austen, por ejemplo, y muchas otras historias que nos cuenta Posteguillo, o historias que de pronto cada uno de ustedes conozca de sus escritores favoritos, como esas cosas que jugaban de pronto en su contra eran como una forma en la que su genialidad explotaba realmente. O sea que uno se queda pensando como, bueno, ¿qué habría pasado si Dostoyevsky no fuera así? ¿Qué habría pasado si no estuviera como condenado por esta enfermedad que es la ludopatía? ¿Y qué habría pasado con sus obras? ¿Habrían sido de la misma calidad? ¿Habría escrito tantas obras o tan buenas obras si no hubiera tenido, por ejemplo, la necesidad de ganar dinero rápidamente o conseguir dinero para pagar sus vicios? ¿Qué habría pasado con esto? ¿Se habría perdido de pronto una parte importante de la historia de la literatura? Pero todo esto, y como lo veíamos también en el cuento que leímos de Homelas, estaba pensando mucho también eso, todo esto pues fue a costa de su sufrimiento, de su dolor por, pues, por perderlo todo en el juego. Entonces sí le da a uno como cierta angustia y yo creo que le permite a uno como apreciar un poco más estas obras, como no son obras
como decía también un video que veíamos en estos días de Úrsula K. Le Guin, no son obras que se hacían, pues en cierto sentido sí se hacían por una remuneración económica o por un dinero, pero son obras que con esa historia que llevan detrás, pues creo que tienen mucho más que eso, que son obras que deberíamos apreciar no solo por su carácter literario, sino porque la persona que las escribió, si conocemos su historia, pues nos damos cuenta que ahí detrás hay muchas cosas que estaban pasando por la vida de estos personajes, y yo creo que eso le añade un cierto valor extra a estas novelas o a estos escritos o a estos textos. Claro, además que, bueno, no sabemos de pronto si era consciente del nivel y la categoría de las obras que estaba escribiendo, ¿no? Porque pues de pronto para él era un sustento y dentro de la misma dinámica en la que estaba, pues simplemente era como un capítulo más, un día más de trabajo. Y pues eso volvemos como al tema del que nos hablabas al principio, ¿no? Que es como a veces tal vez como escritor, como creador, en las cosas que quiere hacer realmente pues procrastina mucho, ¿no? O sea, si no hay una real, no sé, amenaza o un estímulo muy fuerte, pues realmente a veces uno no se mueve, ¿no? Y hay historias, no sé, por ejemplo, la que hablábamos hace unos días de Ray Bradbury, que escribió sus obras también en una máquina de escribir que le cobraba. Entonces, pues esto, digamos, tenía que escribir, porque pues si no, se acababa el tiempo y la máquina se detenía. Cosas así, ¿no? Que es bastante fuerte y bastante diciente, y son ejemplos de, o bueno, me pongo a hacer lo que tengo que hacer, o algo va a cambiar, algo va a estar donde no debería estar, etcétera. Entonces, sí creo que pues como creadores, como escritores, como artistas, incluso en nuestros trabajos, pues sí, eso también lo lleva a uno a una reflexión, ¿no? ¿Cuánto tiempo se pasa uno haciendo de pronto algo que no quiere o algo que no le gusta, y ya después estés como muy cansado para hacer el resto, ¿no? Total, sí, la intención o la idea que tenía detrás cuando quise traer esta lectura era precisamente esa, y es pensar en eso, y, por ejemplo, por eso la quería traer como al inicio, porque, pues bueno, yo para los que nos ven, soy profesor y el semestre empezó esta semana. Y uno siente cuando, o bueno, por ejemplo en un trabajo, cuando uno vuelve de vacaciones o cuando uno está empezando, uno siente que tiene muchísimo tiempo para hacer las cosas, uno siente que tiene toda la vida para escribir ese texto que tiene que escribir, para hacer ese proyecto que tiene que hacer, para sacar esas notas que tiene que sacar en mi caso, o para escribir ese artículo que necesita escribir para alguna cosa. Y Mm. cuando uno se da cuenta, pues ya se le acabó el tiempo, no ha hecho absolutamente nada. Y sí, como dice Pink Floyd, eh, han pasado un montón de años y no te has dado cuenta que no has arrancado nada. Entonces, me parece que es como... Y es una situación con la que uno se puede sentir muy identificado, esta que estaba viendo Dostoyevsky, y era lo que tú decías. Uno como que no se pone a actuar hasta que no siente que tiene el cuchillo en la nuca. Entonces, lo que me parecía atractivo de esta historia era precisamente eso, que a veces uno siente que ese trabajo bajo presión, y de hecho la manera en la que Posteguillo nos lo narra da a entender eso. Uno siente que cuando está trabajando así, como que no está dando lo mejor, como que no está haciendo su mejor esfuerzo, sino que lo está haciendo como porque, jue madre, ya me cogió la tarde y toca hacer algo y tengo que salir de esto ya. Ujú. Pero el hecho de que un personaje como Dostoyevsky, que es tan aclamado, que sus obras son tan reconocidas y que las haya hecho de esa manera, yo creo que le da a uno también como muchos ánimos y mucha inspiración. O sea, si uno siente que no va a poder con algo y que le cogió la tarde y que ya no tiene tiempo, uno, no sé, debería tener un afiche de Dostoyevsky en algún lado para recordarse que el man sacó dos novelas, o sea, terminó una que es como la novela más reconocida, y escribió otra en 26 días
con la ayuda de una persona, obviamente, pues eso también es importante retomarlo de la historia, no, no fue un esfuerzo único, tuvo ayuda, tuvo un acompañamiento de otra persona, pero igual es impresionante, o sea, es como una cosa que le puede decir a uno, sí se puede, o sea, es poco tiempo, ya nos cogió la tarde, ya qué le vamos a hacer, pero se puede, no, no hacer lo que hizo Dostoyevsky, no, no se dejó quitar sus obras, no se dejó, además que el inicio de la obra también es muy diciente, el tipo estaba en la inmunda, o sea, se le acabó de morir la esposa, es un vicioso del juego, está llevado el demonio, le debe plata media Rusia y aún así logró hacer esto, entonces si eso no es inspirador, no, no sé qué puede hacerlo. Total, además, hablemos de esa expresión, es que todo está en mi cabeza, ¿no? Y bueno, Ujú. Dostoyevsky claramente era un genio, pero pues digamos que no siempre las condiciones se dan para eso, ¿no? Y uno tiene como que poner las cosas en el papel, pues porque si no, no va a avanzar. De hecho, esta semana leía algo así, ¿no? Que uno piensa que está avanzando solo por pensar las cosas. Por ejemplo, no sé, en el caso de un texto, una historia que se esté llevando a cabo o incluso alguna meta, un objetivo que uno tenga eh, y uno piensa que por pensarlo o planearlo, pues está avanzando. Y digamos que sí es un paso, pero no es realmente ponerse a hacer las cosas, ¿no? Entonces, uno, y lo sé por experiencia propia, uno piensa que es que, claro, todo está acá, eso, mejor dicho, y cuando uno va a ver y se va a poner a la tarea de realizar esas tareas, pues realmente no, ¿no? Y digamos que ya es lo que tú dices, entonces ya uno empieza a pensar, no, estoy haciendo esto realmente mal y bueno a los estudiantes de pronto que nos ven pues uno ya sabe cómo es eso y en qué termina, ¿no? Entonces no es volverse un maniático pues de la planeación, si uno lo es, bueno, pero pues sí, digamos, también ponerle cuidado al hacer, ¿no? Por ejemplo, esa rutina que se estableció Dostoyevsky, pues digamos que funciona, ¿no? Porque también lo hizo a punta de motivación y a punta de organización, ¿no? Entonces, no sé, mucha gente se pregunta a veces, por ejemplo, cómo lee, hay gente que lee 2 y 3 libros al mismo tiempo y uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues tienen horarios, ¿no? Y tienen, o sea, como que parten sus días haciendo diferentes actividades y entonces, bueno, ya cada quien como que se organiza, pero sí, digamos que parte de, bueno, es que confiar en la motivación es un poco peligroso, pero pues sí confiar de pronto en en cómo también van surgiendo las cosas y que sean fáciles, ¿no? Entonces sí, me llama pues poderosamente la atención eso de que no, yo ya ahorita escribo el trabajo, no, es que eso ya lo tengo acá, no, es que mañana y finalmente a veces uno termina actuando es bajo los tiempos de entrega, bajo esos estímulos extremos que definitivamente pues no son recomendables, ¿cierto? Sí, total, es un asunto que yo creo que a todos nos pasa, es lo que dices de tener todo hecho en la cabeza y es algo que yo trato de pasar en lo que yo enseño y es que eh, a uno todo le funciona perfectamente porque pues uno sabe cómo está pensando uno mismo, pero por ejemplo cuando uno tiene que escribir cosas, cuando uno tiene que hacer no sé, una novela, un relato, un artículo para una revista, lo que sea, y uno, el tránsito de la cabeza al papel lo puede destruir todo absolutamente, uno se puede volver un 8, es decir, uno tiene que ser como una especie de genio para que eso le salga perfecto a la primera. O sea, eso difícilmente pasa. Y yo creo que lo que uno, o lo rescatable de la historia de Dostoyevsky no es tan solo el hecho de que lo haya hecho así tan rápido y que haya sido tan bueno, sino lo que tú mencionabas de como no arrancar a la loca, no decir como no entrar en desesperación, sino Ujú. trazar un plan, pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y ejecutarlo finalmente. Entonces es como manejar un equilibrio muy delicado entre
entre planear las cosas, porque si uno, también lo que tú decías, si uno se vuelve un maniático de la planificación, pues se pone a planear todo lo que quiere y nunca va a arrancar. Pero Ujú. tampoco es irse al otro extremo de, bueno, entonces me cogió la noche, entonces arranquemos y miremos a ver qué pasa, porque eso tampoco va a llevar a nada bueno al final. Entonces, eh, me parece que la historia es reconfortante por ese punto y como que concilia muy bien esas dos cosas, porque nos muestra que si es algo que uno quiere hacer o que es importante en su vida hacerlo, pues mira lo que hizo Dostoyevsky, el man se encerró en esa casa y hágale hasta que no Eso. acabemos. Esta vaina no para. Entonces, pues es algo extremo porque pues obviamente la situación en la que estaba Dostoyevsky es extrema, pero creo que uno puede tomar una enseñanza de eso y es, no hay que encerrarse y salir solamente hasta que termine el proyecto, pero sí tener una planeación y darle un tiempo a ese proyecto. Es lo que tú decías, es increíble. No sé, por ejemplo, con que uno planee una o dos cosas en su día, uno se da cuenta que sí se puede, que uno le puede sacar tiempo a las cosas. Lo que pasa es que si uno se pone a bobear o se pone a mirar cosas por internet o a perder el tiempo y a uno se le va yendo el tiempo y no se da cuenta en qué momento. Pero si uno organiza un poco su agenda, uno se da cuenta que sí se puede, que uno puede hacer muchísimas cosas sin necesidad de matarse, sin necesidad de llegar al extremo de Dostoyevsky, pero sí con el ánimo de avanzar en eso que uno quiere hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que hablábamos de pronto de ese tema de confiar de pronto en la motivación, pues es relativo por lo que te contaba, ¿no? A un día o el primer día que uno empieza es como si yo lo puedo todo, el mundo es mío y el segundo día ya no. Sí. Y ahí es donde van muriendo como esos planes, ¿no? Entonces sí, confiar, más bien digamos que las recomendaciones siempre son como, bueno, eh, hay que hacer las cosas que, de modo que sean fáciles, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una lectura o una escritura, pues empezar de a poquitos, nadie tiene que, lo que tú dices, nadie tiene que escribir una obra maestra en el primer intento, ¿no? Además que después vendrá, pues cada cosa tiene sus etapas, si estamos hablando de la escritura, pues ya vendrá un proceso de corrección después de la escritura, pero pues lo importante siempre es empezar y creo que esto lo decíamos en la primera entrada de una de cada estantería, de hecho se llama así, que la van a poder ver en estos días en nuestra página web y habla de eso, ¿no? De que pues si uno no empieza nunca, pues no lo va a lograr. Entonces, sí, la invitación pues o lo que me queda de esta maravillosa lectura y esta maravillosa historia, que lo que te digo es muy triste porque pues no la terminamos en el momento de gloria pues del escritor, pero pues bueno, también tiene una enseñanza, es eso, ¿no? Empezar, eh, hacer las cosas fáciles para uno mismo, y así sea de a poquitos, ¿no? De a poco a poco hay que tener paciencia. Yo sé que eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí, digamos que de a poco, si es una lectura, pues de a poco, lo mismo, nadie puede, pues bueno, no, si pueden, perfecto, pero sí, sentarse de una sentada, leerse, por ejemplo, una novela de estas, pues realmente en los tiempos en los que estamos viviendo, pues muchos no tendrán esa opción, ¿no? Entonces, sí, no desesperar y pues también dedicarle tiempo al arte de cada quien, ¿no? Sí, y yo creo que eso último que mencionas de la paciencia y de hacer las cosas de a pocos tiene también mucho que ver, o uno puede sacar eso también pues de la vida misma de Dostoyevsky, el problema que él tenía, su vicio y lo que nos muestra en esa carta que le envió a su segunda esposa, a Ana, cuando estaba otra vez como consumido por eso. Creo que tiene que ver mucho con eso y es algo que, no sé si alguno de los que nos ha visto conoce una historia similar de una persona que sea adicta al juego, que sea ludópata o alguna vez ha jugado juegos de azar, que uno no tiene que ser ludópata para ver, pues para percibir ese tipo de cosas.
es que eso genera como una desesperación, como un querer hacer las cosas muy rápido, y eso lo único que conlleva es pues a lo que le pasó a Dostoyevsky, a no conformarse con una pequeña ganancia un día, sino a querer ganarlo todo en un momento, y pues eso, eso es desastroso en ciertas ocasiones. Entonces yo creo que también podemos aprender de su historia un poco trágica, como a ser medidos en eso también, como su situación era difícil, su situación era dura, estaba muy presionado por todos lados, y eso lo llevó a hacer lo que hizo, pero nosotros tenemos un poco más de flexibilidad, y creo que la gracia ahí es aprovechar esa flexibilidad, no querer comernos el mundo en un solo día, porque eso difícilmente se va a lograr, y nos puede llevar a frustraciones, nos puede llevar a pérdidas de todo tipo, no solo económicas, sino también pérdidas, por ejemplo, perder el ánimo porque vemos que nuestro proyecto de pronto no avanza como queríamos, o no tiene la grandeza que nosotros nos imaginábamos. Pero pues creo que esa parte de la ludopatía y esa parte trágica de la historia de Dostoyevsky también nos debería invitar a reflexionar un poco en eso. Pues las cosas se pueden lograr poco a poco. Hoy no nos fue muy bien, mañana de pronto nos va mejor. Hoy no leí las 20 o 30 páginas que me había puesto como meta, mañana me las leo. No trato de recuperar el tiempo, pero trato de mantener el camino, y eso creo que le puede ayudar a uno a evitar como saturarse de las cosas, a evitar perder el ánimo, perder el impulso. Como decías hace un momento, eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que vale la pena como al menos tenerlo en cuenta, si en algún momento se sienten como en ese estado de desesperación o de baja de ánimo, de no querer hacer las cosas. Siempre es bueno pensar que de a poquito se van dando, de a poquito se puede, y eso nos puede ayudar mucho a avanzar. Totalmente de acuerdo. Eso es así y bueno, no, pues con esto queremos desearle también pues muchos éxitos a las personas que están iniciando labores por estas épocas. Como les decimos, pues nosotros también nos vamos a ir acomodando a esas nuevas rutinas, así que les iremos avisando. Por eso la invitación, que sea la oportunidad para invitarlos a conectar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, donde van a encontrar las repeticiones de estas sesiones. Recuerden, con un día de atraso, es decir, hoy va a salir la sesión que tuvimos el día domingo, para que no se la pierdan. También nos encuentran en Instagram con sondeos en nuestras historias, también en Twitter con frases de las lecturas que estamos haciendo, y en Facebook con nuestra comunidad. En todas ellas siempre estamos avisando cuando vamos a salir en vivo, entonces pues nos pueden seguir aquí. Y nada, muchísimos éxitos a todas las personas que empiezan entonces sus labores, y nada, aquí nos seguiremos viendo. Claro que sí, muchas gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo en el en vivo. Un saludo a todos, muchas gracias también a las personas que nos ven en la repetición en YouTube, y los esperamos mañana con una nueva lectura de uno de cada estantería en vivo. Muchas gracias a ti, Cata, por el espacio, y nos vemos mañana. Claro que sí, que pasen una feliz tarde. Nos vemos en las estanterías. Muchas gracias a todos. Hasta Chao, luego. chao.